Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de movimiento angular. Las características del movimiento angular son las siguientes. Primero, la variable independiente va a ser el tiempo. En algunos casos, pues va a ser alguna de estas tres variables dependientes, pero por lo general va a ser el tiempo. Y como variables dependientes vamos a tener el ángulo en radianes, el ángulo θ, que va a formar el movimiento con respecto a un punto fijo. Este movimiento va a ser alrededor de un eje, ¿sí? Ese eje se identifica como el centro, pues, de la circunferencia que estemos analizando. Omega va a ser velocidad angular, que pues es la velocidad con la que, digamos, una partícula que está aquí girando sobre un eje va a pues moverse. Si omega es alta, si omega es un número grande, pues esto se va a mover muy rápido. Y si omega es pequeña, pues se va a tender a mover muy despacio. Y por último, la otra variable dependiente que vamos a trabajar es alfa, que va a ser aceleración angular. Y esto, recordemos que cuando hablamos de aceleración hablamos de un cambio en la velocidad angular. ¿Listo? Bueno, entonces, antes de empezar a abordar todas estas ecuaciones, vamos a ver primero este concepto de acá, lo que es perímetro y lo que es longitud de arco. Entonces, vamos a utilizar una herramienta, un software que es totalmente libre, lo pueden buscar en internet y manejarlo si desean. Se llama GeoGebra. En este caso, pues voy a utilizar la circunferencia con centro y radio. Lo doy aquí y vamos a trabajar una con radio de 5. Listo, entonces vamos a crear un punto sobre la circunferencia, pongámoslo acá. Y voy a dibujar un segmento entre el punto A y el punto B. Ese segmento va a ser conocido como el radio, ¿sí? Creo que todos conocemos el radio de una circunferencia. Vamos a ubicar el valor de esa circunferencia. En este caso tiene un valor de 5. Listo. Ahora, la gracia de los radianes son la siguiente. Supongamos que yo voy a dibujar una longitud de arco alrededor de la circunferencia, cuya medida va a ser el mismo radio de la circunferencia. Pues vamos acá. Es como si yo tomara esta longitud, este segmento, y lo curvara sobre esta circunferencia, de acá hasta acá. Entonces, lo que voy a utilizar es la herramienta que voy a utilizar acá, es ángulo dada su amplitud. Voy acá, acá. Y aquí me pregunta qué ángulo es. Voy a darle de 1 radian. Ok, aquí me dibujo este de 57.3 grados. Vamos a ir acá, vamos a hacer una cosita. Etiqueta visible, valor, sí, pero el estilo vamos a agrandar esto. Listo. Ahí quedó. Y vamos a mirar si efectivamente la distancia de B a B', o sea, esta longitud curvada, la longitud, es de 5, que sería el radio. Con esta opción que tenemos acá, arco de circunferencia, o sea, el sector que vamos a analizar es, aquí la embarré, perdón, el sector circular que vamos a analizar es este. Este es el pedacito que mide 1 radian. Entonces, esta longitud de acá es la que quiero ver si efectivamente mide
Aquí la vuelve a embarrar. Ahora sí. Listo, ya está dibujada, pero pues tiene el mismo color. Entonces vamos a cambiarle primero el color con este azul para que se note como ese azul que está ahí. Ese azul ya está ahí. Vámonos un rojo mejor. Ahí se nota más. Y veamos acá el valor que tiene. Efectivamente es de 5. Entonces, este es el concepto como tal de del radiano. Entonces, cuando S es igual a R, se tiene un radiano. Ahora, veamos qué tan cierto es eso de que el perímetro es 2 veces pi por r. Entonces vamos a tomar esta misma operación acá, vamos a dar la vuelta y dejemos el puntico acá. Entonces voy acá, le cambio el color. Le cambio el color es para que se vea más, no porque necesite que sea estético ni nada de eso, ¿no? Y aquí voy a darle etiqueta visible valor. Aquí me está dando 29.6. Si lo aproximo lo más que se pueda acá, ahora aquí en este caso 31.3. Entonces si yo hago esto en una calculadora sería 5, que es la medida del radio, por 2pi me da 31.41. y pues si yo aproximo lo más que pueda acá, es que si lo dejo encima se me borra. Tenemos un poquitico atrás. Ahí está, 31.4. Entonces efectivamente se cumple la ecuación de perímetro. Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando la velocidad angular en un movimiento angular es constante? En este caso omega es constante. Vamos a tener que la posición, o sea el ángulo de apertura es igual a la velocidad angular por el tiempo más el ángulo de apertura inicial, o sea, θ inicial. Aquí tengo una simulación de este caso. Entonces, si yo pongo a correr el tiempo, aquí puedo ver que la velocidad angular es constante. En el caso ahí se está moviendo de una manera uniforme, como puedo ver. Y pues ese es como el movimiento que tenemos en este momento, ¿sí? La velocidad puede ser la que uno quiera, el radio puede ser el que uno quiera. Y aquí se van a cumplir estos dos nuevos conceptos que vamos a tener. El primero es el concepto de periodo. Un periodo es el tiempo que se demora en volver a pasar algo, ¿sí? Ejemplo, el periodo de un año son 365 días. O sea, un periodo es un año, ¿sí? Que es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol. En este caso va a ser lo que tarde, volvamos acá, lo que tarde esta partícula en dar una vuelta completa. Esto, lo que se demore de salir de acá y volver a llegar acá, es un periodo. Ahí tenemos un periodo. Listo. Y el otro concepto. Y bueno, para hallar el periodo es 2pi dividido en la velocidad angular. La frecuencia es el inverso del periodo y es qué tantas vueltas se hacen en un determinado tiempo, ¿sí? Y está dado por la expresión omega sobre 2pi. Entonces, esas son las unidades, los diferentes parámetros que se manejan, que son nuevos acá. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una aceleración angular constante? ¿Sí? Vamos a tener estas dos ecuaciones que si las comparamos con la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, nos fijamos que lo único que cambian aquí es
las unidades de espacio se cambian por unidades de ángulo, las de velocidad por la velocidad lineal por velocidad angular, y la de aceleración lineal por la de aceleración angular. De resto sigue teniendo la misma forma esa ecuación. Y vamos a ver acá un caso de ese movimiento. En este caso no hice que fuera más rápido, pues para que se viera un poco mejor el movimiento, ¿sí? Vamos a verlo en esta forma. Podemos ver cómo sale la velocidad, cómo va creciendo la velocidad a través del tiempo, ¿sí? Ese vector verde, esta velocidad tangencial, es cómo aumenta la velocidad a través del tiempo. Y acá, vamos a quitarlo un momentico para poder analizar esto. Aquí tendríamos nuestros vectores de aceleración tangencial, aceleración normal y aceleración. Lo que va impulsando esto es la aceleración angular. En este caso, la velocidad angular no es constante, es función de la aceleración angular. ¿Listo? Devolvámonos un momento aquí a las ecuaciones. Aquí, pause, devolvámonos un momento aquí a las ecuaciones. Ya analizamos estas, esto pues se sigue cumpliendo y vamos a ver lo siguiente, aceleración normal. La aceleración normal, vamos acá, es también conocida como la aceleración centrípeta, que es la que no permite que la partícula salga pues en línea recta, sino es la que la mantiene como digamos en esa órbita, por decirlo así, circular. Esa es la aceleración centrípeta, la que va hacia el centro del eje de rotación. Esta de acá, esta es la azulita, esta de acá es la aceleración tangencial, la que es del vector rojo. Ya ven un segundito aquí, quitamos estos puntos para que sea un poquito más elegante. Ahora sí. Esta aceleración tangencial, digamos, este es el punto que está moviendo. La aceleración tangencial está dada por alfa por r. Volvamos acá. Aceleración tangencial es alfa por r y démonos cuenta que aquí estamos trabajando vectores. En este punto, digámoslo así, no son vectores, pero sí tienen un sentido de movimiento. Sí, puede ser en sentido horario, en sentido de las manecillas de reloj, que es así, o en sentido antihorario, como está indicado acá. En este caso sí tenemos vectores. La aceleración normal es igual a la velocidad angular al cuadrado por r. Y aquí démonos cuenta algo. Cuando estamos trabajando con velocidad angular constante, no hay aceleración tangencial, pero sí hay aceleración normal, o sea, aceleración centrípeta. Y esa iría hacia el centro del eje, hacia el eje. ¿Listo? En este caso, pues va acá. Iría en el mismo sentido. Luego en el movimiento angular. Si así se trabaja con una velocidad angular constante, va a existir una aceleración normal. ¿Y eso por qué? Porque recordemos que la aceleración es el cambio del vector de velocidad. En este caso, el vector de velocidad, este de acá, velocidad tangencial, no está cambiando su magnitud, pero sí está cambiando su dirección. Y el sentido, pues sí, es el mismo sentido de la velocidad angular, ¿sí? Pero aquí está cambiando su dirección constantemente. Luego debe existir también algo que represente ese cambio de dirección en forma de aceleración. Eso es la aceleración normal o la aceleración centrípeta. Listo. En este caso la velocidad tangencial ya la pudimos ver. Esa velocidad tangencial se repite
Aquí la volvemos a pintar. Es esta de acá, esta que se va agrandando, se va volviendo pequeña y después se agranda, porque depende del tiempo, y acá es constante esa velocidad tangencial, se halla de esta forma. Y por último, la aceleración tangencial es alfa por r, o sea, aceleración angular por el radio, y para hallar la aceleración total es una suma de vectores. Ya pues hemos trabajado con vectores, aceleración tangencial, aceleración normal. La suma de esto pues es la aceleración de la partícula que se esté moviendo acá. Aplicaciones de esto hay muchísimas. Uno dirá, no, pues es solo cuando uno hace así o mueve una pelotica ahí alrededor de algo. No. La electricidad funciona gracias a que hay unos, o sea, la transmisión de electricidad se es debida a que hay unos generadores rotativos, o sea, unos generadores que van girando, describiendo un movimiento circular, en este caso es un uniforme, a una determinada velocidad angular, ¿sí? En el caso de Colombia, la frecuencia de la red es de 60 Hz. En otros países es de 50 Hz. Luego los generadores están configurados de esa forma. Y hay muchísimas más aplicaciones de este tipo de movimientos. Entonces, su estudio permite entender muchísimo varios fenómenos. Hasta aquí vamos a dejar este tema de movimiento en el plano, o sea, este era el último tema que teníamos pendiente. Entonces ya más adelante empezaremos a ver lo que son las leyes de Newton. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.